El año es 95 de nuestra era. Un barco militar romano se aproxima a una isla volcánica en el mar Egeo. A bordo, entre suministros y soldados indiferentes, viaja un anciano. Según la tradición, tiene más de 80 años. Sus manos están curtidas, su espalda encorvada por décadas de trabajo y persecución. Cuando el barco llega a la orilla rocosa, los soldados lo desembarcan sin ceremonia. No hay juicio, no hay discurso, solo una orden. Este hombre se queda aquí. La isla se llama Patmos, apenas 34 kilómetros cuadrados de roca volcánica, viento salado y soledad absoluta. Roma la usa para lo mismo que una cárcel de máxima seguridad, depositar a personas demasiado peligrosas para dejar libres, pero no lo suficientemente importantes para ejecutar en público. El hombre se llama Juan. Y su crimen, negarse a llamar Dios al emperador. Los soldados se marchan. El barco desaparece en el horizonte, y ahí, en esa roca, sin audiencia, sin tribunal, sin testigos, un anciano se sienta a escribir. Pero Roma ha cometido un error de cálculo. Ese prisionero está a punto de producir el texto más aterrador, más debatido y más influyente de los próximos 2000 años. El imperio que lo exilió se desmoronará. Los emperadores que ordenaron su castigo serán olvidados. Pero sus palabras seguirán gobernando el lenguaje, el arte, la política y los miedos del mundo. En 2004, la NASA emitió un comunicado sobre un asteroide que podría impactar la Tierra. Lo llamaron Apophis, por una deidad egipcia del caos. Pero la reacción del público no fue científica, fue bíblica. Millones de personas conectaron inmediatamente la amenaza con un solo libro. En 2005, un equipo de papirólogos de Oxford publicó la lectura definitiva de un fragmento del siglo III. Un trozo de papiro que desafiaba un número que todos creían conocer: el 666. Esto no es una historia sobre religión. Es la historia de un hombre que, con nada más que tinta y furia, escribió un thriller político codificado tan poderoso que 20 siglos después, seguimos sin ponernos de acuerdo sobre lo que significa. Este es el Apocalipsis de Juan. Para entender lo que Juan escribió, primero hay que entender el mundo que lo rodeaba, y ese mundo tenía un nombre: el Imperio Romano bajo Domiciano. Domiciano gobernó Roma del año 81 al 96. A diferencia de emperadores anteriores que aceptaban la divinización como un formalismo político, Domiciano lo exigía como una verdad literal. Se hacía llamar Dominus et Deus, Señor y Dios. No era una sugerencia, era una orden. En las provincias orientales del imperio, donde vivían las primeras comunidades cristianas, esto significaba una cosa muy concreta. En cualquier momento, un funcionario romano podía exigirte que quemaras incienso ante la imagen del emperador. Si lo hacías, eras un ciudadano leal. Si te negabas, eras un enemigo del Estado. No hace falta imaginar lo que ocurría. Las fuentes romanas lo documentan. Tácito describe cómo Nerón, décadas antes, había cubierto a los cristianos con pieles de animales para que los perros los atacaran, o solo los había empapado en brea y prendido como antorchas para iluminar sus jardines nocturnos. Suetonio retrata a Domiciano como un gobernante paranoico que ejecutaba senadores por sospechas mínimas y aterrorizaba a cualquiera que mostrara independencia de pensamiento. Plinio el Joven, gobernador en Asia Menor poco después de la muerte de Domiciano, escribió una carta al emperador Trajano preguntando exactamente cómo debía tratar a los cristianos. Había que buscarlos activamente. ¿Bastaba con interrogarlos? ¿Se les daba oportunidad de retractarse? Y detrás de todo esto, una herida todavía abierta. En el año 70, las legiones romanas bajo el mando de Tito habían arrasado Jerusalén. El segundo templo, el centro espiritual del judaísmo, fue reducido a escombros. Flavio Josefo, historiador judío que presenció el sitio, describe escenas de hambruna y sufrimiento extremos. Para los judíos y los primeros cristianos, el Apocalipsis no era una fantasía futura, era un recuerdo reciente. Juan escribe desde ese trauma. Ha sobrevivido a Nerón, ha sobrevivido a la destrucción de Jerusalén. Ahora sobrevive a Domiciano. Ha visto morir a amigos. Ha visto comunidades enteras desaparecer.
y en esa isla, rodeado de roca volcánica y silencio, comienza a escribir algo que no es una profecía abstracta, es un acto de resistencia. ¿Pero qué es exactamente lo que escribe? El texto que conocemos como el libro del Apocalipsis es, ante todo, una carta. Está dirigida a 7 iglesias específicas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. No son destinatarios simbólicos, son congregaciones reales, con personas reales, enfrentando una persecución real. Y el género en el que Juan escribe tampoco es exclusivo del cristianismo. La literatura apocalíptica era una tradición bien establecida en el mundo judío. El libro de Daniel, el libro de Enoc, textos escritos bajo opresión imperial que usaban visiones, símbolos y bestias monstruosas para decir lo que no se podía decir abiertamente. La palabra apocalipsis no significa fin del mundo, significa revelación, desvelamiento. Es un género de literatura de resistencia escrito en código precisamente porque los autores no pueden hablar con claridad. La estructura del texto es extraordinariamente precisa. 3 ciclos de 7. 7 sellos sobre un pergamino. 7 trompetas. 7 copas de ira. Cada ciclo intensifica la catástrofe. Cada uno revela una nueva capa de juicio. El estudioso G.K. Abial ha argumentado que los ciclos son recapitulativos. No cuentan eventos en secuencia lineal, sino que muestran la misma realidad espiritual desde ángulos diferentes, como una espiral que se estrecha. Ahora imagina esto. Un escriba en Éfeso recibe esta carta. La desenrolla ante una habitación con 30 o 40 personas. Algunos de ellos acaban de ver cómo arrastraban a un vecino fuera de su casa por negarse a colocar una pizca de incienso ante la imagen de Domiciano. Las palabras que Juan ha enviado desde Patmos no son teología abstracta. Son instrucciones de supervivencia envueltas en metáfora. Son un mensaje codificado que dice: resistan. Esto no durará para siempre. El imperio que los persigue tiene fecha de vencimiento. Y las imágenes más poderosas de ese mensaje son, sin duda, pues las que aparecen cuando se rompen los primeros sellos. El pergamino tiene 7 sellos. Cuando se rompe el primero, aparece un caballo blanco. Su jinete lleva un arco y una corona, y sale venciendo y para vencer. ¿Quién es? El debate lleva siglos. Algunos lo interpretan como Cristo, pero muchos estudiosos lo leen como una parodia de Cristo. La conquista imperial disfrazada de justicia, Roma cabalgando con la certeza de su propia rectitud. Es la imagen que el imperio proyecta de sí mismo, de vuelta como una pesadilla. El segundo sello se rompe. Un caballo rojo. Su jinete lleva una gran espada y recibe el poder de quitar la paz de la tierra. Guerra. No la guerra abstracta de los filósofos, la guerra que la audiencia de Juan había vivido en carne propia. La revuelta judía. El sitio de Jerusalén. Josefo describe los horrores con una precisión que desgarra. Familias enfrentadas entre sí, calles convertidas en osarios, el hambre transformando a los sitiados en sombras de lo que alguna vez fueron. El jinete rojo no es una metáfora, es un recuerdo. El tercer sello, un caballo negro. Su jinete lleva una balanza en la mano y una voz anuncia precios: 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. 1 denario era el salario de un día completo de trabajo. Esto no es hambruna como desastre natural. Esto es colapso económico, inflación, el tipo de destrucción que sigue a la guerra. Y luego, el detalle que corta como un cuchillo: no dañes el aceite ni el vino. Los productos de lujo permanecen intactos mientras el pueblo común no puede comprar pan. Es una descripción de la desigualdad que parece escrita ayer por la mañana. Y entonces llega el cuarto sello. Y aquí es donde el texto se vuelve verdaderamente perturbador. Un caballo. Su jinete es la muerte, y el Hades lo sigue de cerca. Pero la palabra griega que Juan usa para describir el color de este caballo no es pálido, en el sentido de blanco o descolorido. La palabra es cloros, la misma raíz que da origen a clorofila. No es el pálido de la palidez, es el verde.
el verde de un cadáver, el verde de la descomposición, el verde de un cuerpo que ha estado demasiado tiempo bajo el sol. Cuando Juan describe este caballo, no está buscando poesía, está buscando el color exacto de la muerte tal como él la ha visto con sus propios ojos. En campos de batalla, en ciudades sitiadas, en los cuerpos de amigos ejecutados. Ese detalle, Cloros, ese verde, es uno de esos momentos en los que comprendes que Juan no escribe desde la imaginación, escribe desde la memoria. A los 4 jinetes se les da autoridad sobre una cuarta parte de la tierra, no sobre toda la tierra. Una cuarta parte. Juan es preciso, es estructurado, es controlado incluso en medio de su furia, pero los sellos son solo el primer ciclo. Lo que viene después escala de la tierra hacia el cosmos. Las trompetas. El primer ángel toca. Granizo y fuego mezclados con sangre caen sobre la tierra. 1/3 de los árboles se quema. Toda hierba verde desaparece. El segundo ángel toca. Algo semejante a una gran montaña ardiendo en llamas es arrojado al mar. 1/3 del mar se convierte en sangre. 1/3 de las criaturas marinas muere. 1/3 de los barcos es destruido. Para una audiencia que dependía del comercio marítimo del Mediterráneo para sobrevivir, esto no era poesía cósmica. Era la pesadilla de ver su mundo económico hundirse ante sus ojos. El tercer ángel toca. Una gran estrella cae del cielo, ardiendo como una antorcha. Su nombre es Ajenjo. Cae sobre 1/3 de los ríos y las fuentes de agua, y las vuelve amargas. Muchos mueren por las aguas envenenadas. El cuarto ángel toca. 1/3 del sol es herido. 1/3 de la luna. 1/3 de las estrellas. La luz misma se retira del mundo. El día pierde 1/3 de su claridad. La noche se vuelve más profunda. ¿Notas el patrón? Juan aplica la misma precisión fraccionaria a cada trompeta. No todo. 1/3. Siempre 1/3. Juicio parcial. Advertencia, no aniquilación. Como si la mano que golpea se contuviera deliberadamente. Como si todavía quedara margen para el arrepentimiento. Y luego, entre la cuarta y la quinta trompeta, un águila cruza el cielo gritando una sola palabra 3 veces. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay de los que moran en la tierra! Las 3 trompetas que faltan serán peores, mucho peores. La quinta libera langostas con rostros humanos, cabello de mujer, dientes de león y colas de escorpión. La sexta desata un ejército de 200 millones. Las imágenes se vuelven febriles, casi insoportables, como si Juan estuviera forzando el lenguaje humano hasta su punto de quiebre para describir lo que ningún idioma fue diseñado para contener. Y luego vienen las copas. Y aquí todo cambia. 7 ángeles con 7 copas de la ira de Dios. La primera copa se derrama sobre la tierra. Úlceras malignas cubren a los que llevan la marca de la bestia. La segunda copa cae sobre el mar. Todo el mar se convierte en sangre, como sangre de muerto, ya no 1/3. Todo. Cada criatura marina muere. La tercera copa cae sobre los ríos y las fuentes. Se convierten en sangre también. La cuarta copa se derrama sobre el sol. El sol recibe poder para abrazar a los hombres con fuego. La quinta copa cae directamente sobre el trono de la bestia. Su reino se sumerge en tinieblas, y los hombres se muerden la lengua de dolor. Las fracciones han desaparecido. Ya no es 1/3 del mar, es el mar entero. Ya no es 1/3 de la luz, es oscuridad total sobre el trono del poder. Juan ha construido una arquitectura de destrucción progresiva con una precisión casi matemática. Los sellos revelan, las trompetas advierten, las copas ejecutan. La espiral se cierra. Y ese control es lo que hace que el siguiente detalle sea tan devastador. Porque las matemáticas nos dicen exactamente a quién nombra. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia porque es número de hombre, y su número es 666. Este es posiblemente el versículo más famoso del libro entero, y el 666 es quizás uno de los números más reconocibles en la historia de la humanidad. Ha aparecido en pósteres de películas de terror, en portadas de discos de heavy metal, en sitios web de conspiraciones,
y hasta en placas de automóviles de personas que pagaron extra para obtenerlo. Pero Juan no estaba escribiendo un acertijo para el siglo XXI. Estaba escribiendo para personas que ya conocían la respuesta. La clave se llama gematría. En el mundo antiguo, tanto el hebreo como el griego usaban sus alfabetos como sistemas numéricos. Cada letra tenía un valor numérico. Cada nombre podía convertirse en un número. Esto no era misticismo, era una práctica cotidiana. Un grafiti en las ruinas de Pompeya dice: «Amo a la mujer cuyo número es 545». La audiencia de Juan conocía la gematría, y cuando calculaban el nombre al que Juan apuntaba, llegaban a una sola persona: Nerón César. Escrito en caracteres hebreos: Nun, Resh, Vav, Nun, Kof, Samesh, Resh. Nun equivale a 50, Resh equivale a 200, Vav equivale a 6, Nun equivale a 50, Kof equivale a 100, Samesh equivale a 60, Resh equivale a 200. La suma, 666. No un símbolo, no una profecía sobre el futuro, un nombre, acodificado en el sistema numérico que toda persona alfabetizada del Mediterráneo oriental comprendía. Pero aquí es donde se vuelve innegable. En latín, el nombre de Nerón se escribía sin la N final, Nero en lugar de Nerón. Si eliminas la última nun, cuyo valor es 50, el total desciende a 616. En 2005, un equipo que trabajaba con el papiro 115 de Oxirrinco, el fragmento manuscrito más antiguo que sobrevive de este pasaje, fechado en el siglo III, confirmó que el número escrito en el papiro no era 666, era 616. No es un error, es una traducción. El escriba de habla latina que copió este fragmento usó naturalmente la ortografía latina del nombre de Nerón y llegó al número correspondiente. Esto no es una contradicción, es una confirmación. Ambos números apuntan al mismo hombre. La estudiosa Adela Yarbrough Collins ha argumentado de manera convincente que la identificación con Nerón es la intención original del texto. La bestia no es una figura futura. La bestia era el emperador que utilizó a los cristianos como víctimas en sus festividades públicas. El emperador que, según Suetonio, agredió fatalmente a su esposa embarazada Popea. El emperador cuyo suicidio en el año 68 generó una leyenda de que regresaría de entre los muertos, el mito de Nero Redivivus, que Juan explota en el capítulo 13 del Apocalipsis, cuando describe a una bestia cuya herida mortal fue sanada. Y ahora, en el siglo XXI, el 666 ha mutado mucho más allá de la intención de Juan. Microchips RFID, códigos de barras, números de identificación. Pues cada generación encuentra su propia bestia. Pero la matemática del texto original apunta en una sola dirección, hacia atrás, hacia un hombre específico, en un siglo específico, sentado en un trono específico. Juan no estaba prediciendo el futuro, estaba acusando al presente. Pero si la bestia es Nerón, entonces, ¿quién es Babilonia? Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Se sienta sobre una bestia con 7 cabezas, y el propio texto nos dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Roma era universalmente conocida en el mundo antiguo como la ciudad de las 7 colinas. El Palatino, el Aventino, el Capitolio, el Quirinal, el Viminal, el Esquilino, el Celio. Esto no es interpretación, es un mapa. Juan no podía escribir Roma abiertamente. Una carta interceptada por las autoridades romanas que nombrara a Roma como la gran prostituta habría sido una sentencia de muerte, no solo para Juan, sino para cada iglesia que recibiera la carta. Así que usó el código que los escritores judíos ya habían establecido: Babilonia. El imperio que destruyó el primer templo se convirtió en el nombre clave del imperio que destruyó el segundo. La descripción es lacerante. Babilonia está ebria de la sangre de los santos. Está adornada de púrpura y escarlata, los colores del poder imperial romano. Sostiene una copa de oro llena de abominaciones. Los mercaderes de la tierra lloran cuando ella cae, no porque la amaran, sino porque ya nadie compra su mercancía. Y aquí Juan hace algo extraordinario.
Enumera esa mercancía: oro, plata, piedras preciosas, seda, púrpura, marfil, madera costosa, o de canela, especias, perfumes, vino, aceite, harina, trigo, ganado, ovejas, caballos, carros. Y entonces, al final de la lista, 2 palabras más: esclavos y almas humanas. Detente ahí. Juan acaba de recorrer toda la cadena del comercio romano, desde el lujo más refinado hasta la carne más barata, y ha terminado con personas. Ha construido una lista que desciende por una escalera moral, peldaño a peldaño, hasta llegar al fondo. Seres humanos convertidos en mercancía. En un imperio donde los esclavos constituían quizás 1/3 de la población de Italia, esto no es metáfora, es una auditoría, es una denuncia económica disfrazada de visión profética, y entonces Babilonia cae. El capítulo 18 se lee como un funeral. La música se detiene, los artesanos desaparecen, la luz de una lámpara no brilla más en ella, la voz del novio y la novia no se escucha más en ella. Juan está escribiendo el obituario de Roma antes de que Roma haya muerto, y la confrontación final tiene una dirección exacta: Armagedón. La palabra viene del hebreo, Har Megido, Monte Megido. Es un lugar real. Se puede visitar hoy en el norte de Israel. Tel Megido, un montículo arqueológico que contiene las ruinas de más de 25 ciudades construidas una sobre otra a lo largo de milenios. ¿Por qué Megido? Porque se encuentra en la intersección de rutas comerciales antiguas y fue escenario de batallas decisivas durante miles de años. Tutmosis III combatió allí en el siglo XV antes de nuestra era. Josías, rey de Judá, murió allí luchando contra los egipcios. Para la audiencia de Juan, Megido significaba una sola cosa: el lugar donde los imperios chocan y los reinos terminan. La batalla final del Apocalipsis está deliberadamente situada allí, en el lugar con mayor carga simbólica del antiguo cercano Oriente. No es una predicción de dónde ocurrirá la Tercera Guerra Mundial. Es una elección literaria de un escritor que aprovecha siglos de memoria colectiva. Y aquí está quizás el detalle más irónico de todo el texto. Juan escribe bajo Domiciano. Domiciano, que exigía ser adorado. Domiciano, que aterrorizaba al Senado, ejecutaba a disidentes sospechosos y desterraba a cualquiera que considerara una amenaza, incluyendo a un anciano escritor cristiano, a una roca en el Egeo. Domiciano fue asesinado el 18 de septiembre del año 96, apuñalado por miembros de su propia corte. Es posible que su propia esposa estuviera involucrada en la conspiración. El Senado votó de inmediato la damnatio memoriae, la condena de su memoria, borrando su nombre de los monumentos públicos, fundiendo sus estatuas, actuando como si jamás hubiera existido. El imperio que exilió a Juan sobrevivió a su propio emperador. El prisionero sobrevivió al tirano, y el texto que Juan escribió en esa roca lo sobrevivió a ambos por 2000 años. Alguna vez se atribuyó a Napoleón una frase: la Biblia no es un simple libro, sino una criatura viviente con un poder que conquista a todo aquel que se le opone. Si Napoleón realmente dijo esas palabras, es materia de debate, pero el sentimiento es innegable cuando se trata del Apocalipsis de Juan, un texto escrito en cautiverio político que ha sobrevivido a cada imperio que describió, a cada emperador que codificó y a cada generación que intentó descifrarlo, y aún no ha terminado con nosotros. En 2029, el asteroide 99.942 Apophis, nombrado en honor a la serpiente egipcia del caos, pasará más cerca de la Tierra que nuestros propios satélites de comunicaciones. La NASA ha confirmado que no hay riesgo de impacto, pero cuando el anuncio se hizo por primera vez, la reacción pública no fue científica, fue bíblica. 2000 años después de que Juan pusiera su estilete sobre el papiro, el Apocalipsis sigue siendo el primer texto al que la humanidad recurre cuando mira hacia arriba y siente miedo. Pero hay algo de lo que casi nadie habla. El Apocalipsis no termina en fuego. Después de los jinetes, después de la bestia, después de la caída de Babilonia y la última batalla del Armagedón, después de cada plaga, cada trompeta y cada copa de ira derramada, el texto hace algo extraordinario.
construye. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Una ciudad desciende del cielo, la nueva Jerusalén. Sus muros son de jaspe, sus calles son de oro transparente. Sus puertas son perlas individuales y nunca se cierran. No hay templo en ella, porque Dios mismo es el templo. No hay sol ni luna, porque no los necesita. Y en el centro de esa ciudad, un río, el río del agua de la vida. Y a cada lado del río, el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, uno cada mes. Y las hojas del árbol son para la sanación de las naciones. La sanación de las naciones, no la destrucción de las naciones, no su castigo, su sanación. Juan, el exiliado, el prisionero, como el anciano sobre roca volcánica que había visto arder su mundo. Termina su carta no con una maldición, sino con una cura. La última imagen del libro más aterrador de la Biblia es un árbol cuyas hojas sanan. Juan no predijo el fin del mundo. Describió el suyo propio, el mundo romano de persecución, culto imperial y violencia institucional. Y más allá de esa destrucción, imaginó algo que nunca había existido. Una ciudad sin puertas cerradas, sin ejército, sin templo y sin noche. Esa fue su revelación, no el final, el comienzo que llega después del final. Y seguimos esperando para ver si tenía razón.